Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras los discípulos de Jesús regresaban de la ciudad, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y salió corriendo, su corazón rebosante de alegría. Había encontrado al Mesías, y su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación de quién era este hombre, que le había hablado con tanta sinceridad y amor, la llenó de energía celestial. No podía contenerse, así que mientras caminaba, anunciaba a cualquiera que se cruzara en su camino: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. La gente de Samaria, cautivada por su fervor, comenzó a seguirla, preguntándose sobre el extraño que había transformado su vida. Entre ellos, había hombres y mujeres que, como ella, llevaban el peso de sus pecados. Ellos, llenos de dudas y dispuestos a escuchar, llegaron al pozo. Mientras tanto, Jesús esperaba, sus discípulos regresaban con alimentos, sorprendidos de encontrarlo hablando con una mujer samaritana. Uno de ellos, sin atreverse a preguntar, murmuró entre sí: ¿qué le ha dicho? Juan 4:27. Sin embargo, Jesús les habló con una mirada serena. No solo vine a buscar a los perdidos de Israel, sino también a aquellos que el mundo ha despreciado. Cuando la multitud samaritana llegó, la mujer le señaló al Maestro. Él es el que me ha revelado todo. Pero Jesús, viendo sus corazones ansiosos, sabía que no solo buscaban respuestas a sus preguntas, sino también consuelo para sus almas. Él habló a la multitud con autoridad, revelando verdades que solo el Dios encarnado podría conocer. Si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Juan 4:14. Los ojos de los oyentes se abrieron con asombro, sabían que el agua de la vida que ofrecían no era como la de aquel pozo. La sed del alma no se saciaba con agua, sino con verdad y redención. Al escuchar estas palabras, algunos en la multitud comenzaron a recordar las antiguas profecías. Un susurro recorrió el aire. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de Belén? Miqueas 5:2. Mientras sus corazones se debatían entre la esperanza y la duda, Jesús continuó hablando, revelando secretos de sus vidas, tocando los rincones oscuros que habían guardado por tanto tiempo. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35, proclamó Jesús, su voz resonando como un eco de amor y compasión. Sus palabras penetraron en lo más profundo de su ser, y muchos se sintieron conectados de manera inquebrantable al amor de Dios. El sol comenzaba a caer, y la multitud se quedó en silencio, meditando en sus enseñanzas, cuando algunos comenzaron a exclamar: realmente este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. La transformación en sus corazones era palpable, cada uno comenzaba a creer que el tiempo de su redención había llegado. Pero mientras la gente se reunía, un grupo de fariseos observadores se acercó, con miradas de desdén y juicio. Se arreglaban sus vestiduras, y uno de ellos dijo en voz baja: ¿puede un profeta salir de Nazaret? Juan 7:52. Esa inquietud y escepticismo atravesaron el aire, dos corrientes opuestas luchando en el mismo lugar. Al mismo tiempo, en el corazón de Jesús, el peso del amor por ellos y la llamada a la redención vibraba más profundamente. Mientras el anochecer se cernía sobre la escena, un nuevo misterio surgió, pues en el horizonte, alguien observaba desde la distancia el fervor de la multitud. Ojos llenos de furia se enfocaron en la figura de Jesús. Y en ese momento, las sombras de un plan divino comenzaron a tejérsele a la historia, revelando que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué significaría esto para el futuro de todos ellos? La sombra de la cruz se acercaba, y los corazones deberían prepararse para un gran acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. Mientras la multitud escuchaba embelesada las palabras de Jesús, el ambiente se tornó electrizante. La mujer samaritana, llena de gozo, se unió a los que proclamaban la gloria de aquel que había cambiado su vida. Su corazón latía con fuerza, cada palabra de Jesús resonaba como un canto de esperanza ante sus oídos. Vengan, vean al que me ha mostrado la luz en mi oscuridad. Pero entre aquella fe incipiente, el murmullo de desdén de los fariseos no podía ignorarse. Se movían entre la gente, con el aire de desprecio que solo la altanería puede otorgar.
¿Cómo puede este hombre ser el ungido? Juan 7, 47-48 decían, implícitos en sus miradas, despilfarrando incredulidad por todas partes. Aún así, la verdad del Mesías se extendía, y muchos en la multitud comenzaron a experimentar un cambio radical en sus corazones. Aquellos que habían sido considerados los menos dignos, ahora se veían tocados por la gracia de Dios. Jesús, consciente de cada transformación, sintió el empoderamiento del Espíritu Santo al ver cómo los corazones endurecidos comenzaban a abrirse. Si adoráis al Padre, lo haréis en espíritu y en verdad, decía a la multitud. El aire vibraba con su promesa de que la verdadera adoración no requiere un lugar, porque él mismo era el sacrificio santo, y sería el puente entre el cielo y la tierra. Sin embargo, en la lejanía, las sombras continuaban susurrando. Los fariseos enviaron mensajeros a Jerusalén buscando consejo, un consejo que podría sellar el destino de Jesús. Este hombre está atrayendo a la gente, y si le permitimos continuar así, romperá nuestras tradiciones, murmuraban, preocupados por su autoridad y la influencia que ejercía. Mientras tanto, el eco de las palabras de Jesús seguía resonando. ¿No dice la Escritura que vendrá de la simiente de David, de Belén?, insistían algunos. La multitud se sumía en un torbellino de preguntas y afirmaciones sobre el Mesías que conocían desde su infancia. La esperanza comenzaba a brillar en sus corazones, estimulando un fervor de adoración en el aire. Él puede sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, proclamaban algunos en voz alta, impulsados por la fe que comenzaba a florecer. Quizás esta es nuestra oportunidad de ser liberados, de experimentar su misericordia, se escuchaba resonar, y así, el ciclo de fe y desconfianza continuó en aquel pozo, un microcosmos de la lucha eterna entre la luz y las tinieblas. Jesús, intuyendo la agitación que se profundizaba, decidió entrar en el corazón de aquel conflicto. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Su voz caló hondo en aquellos que deseaban lo divino, era un faro de esperanza que iluminaba la jornada de los perdidos. Mientras Jesús hablaba, un estruendo reverberó en el aéreo, como un ominoso recordatorio de la tormenta que se estaba formando en Jerusalén. En el horizonte, un grupo de legiones romanas se acercaba. Era la sombra del poder de este mundo que temía la radical transformación de corazones loca por la palabra establecida en el Mesías. El cielo se oscurecía, y la multitud, aunque envuelta en un misto de desesperanza y expectativa, se volvió hacia él con una sola pregunta en sus labios: ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? He aquí, lo que no comprendéis, les respondió Jesús con profundidad. Todo esto es parte del plan que mi Padre ha establecido. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el camino hacia la redención no será como ustedes piensan. La revelación de su misión comenzaba a desplegarse, a su debido tiempo, como un lienzo divino laborado en el corazón de la humanidad. La respuesta de Jesús llenó de asombro a la multitud, mientras el eco de su mensaje resonaba con la profecía de Isaías, donde dice que seríamos heridos por nuestros pecados, pero aún había más por revelar. En su corazón, Jesús sabía que el verdadero sacrificio estaba aún por venir y que será este gran amor el que cambiará el curso de la historia. La cruz se preparaba en las sombras, y mientras eso sucedía, el tiempo de su glorificación se acercaba como un torrente, borrando las fronteras del pecado y la ira. La multitud ahora se encontraba ante una encrucijada, desbordante de fe y temor. Miraban al Maestro, llenos de preguntas sobre el futuro. ¿Entenderán el precio que estoy por pagar? ¿Acogerán la verdad que aún no ven? El cielo retumbaba, y la voz de la historia se alzaba ante ellos. El amor de Dios estaba gestándose y su plan soberano, tejía entre luces y sombras un camino de redención para toda la humanidad. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de Jesús, ansiosa por escuchar sus palabras, una mujer samaritana se acercó con timidez, aún inmersa en el eco de su encuentro anterior con el Maestro. Los recuerdos de su transformación reciente la impulsaban, pues su alma vibraba con un gozo ardiente. ¿Sería posible que él, el hombre que me conoce tan bien, me permita acercarme otra vez? Pensaba,
sintiendo la presión de su pasado y la gloria de su nueva fe, los murmullos de la multitud se intensificaban, y entre los susurros, el eco de la incredulidad farisaica resonaba con fuerza. No puede ser el Mesías. ¿Acaso no se nos dijo que el Cristo debe venir de Belén? Cuestionaban, tratando de sembrar dudas en el corazón de aquellos que creían. Pero los ojos de la mujer estaban fijos en Jesús, quien sonreía con compasión, como si supiera que su historia personal era parte del grandioso plan de Dios. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Juan 4:10, repitió en su mente la frase que la había libertado de su condena. Con determinación, se acercó al maestro, dejando atrás sus miedos. Cuando ella se presentó ante él, Jesús la miró intensamente, como si viera más allá de su exterior, penetrando en el corazón mismo de su ser. Mujer, dame de beber, le dijo, removiendo las barreras culturales que la separaban. En aquel instante, todos los que las rodeaban contuvieron la respiración, un intercambio abrumador de gracia y verdad estaba a punto de llevarse a cabo. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, replicó con incredulidad, recordando el contexto de su origen y las severas divisiones que separaban a su gente. Si conocieras el don de Dios, contestó Jesús, y quién es el que te habla, tú le pedirías agua viva. Lo que Jesús ofrecía iba más allá del simple acto de saciar la sed física, era un manantial de vida que cambiaría el rumbo de su existencia. Ella sintió que su vida se desnudaba ante su mirada, exhibiendo no solo sus luchas, sino también su anhelo de ser renovada y escuchada. Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacar más, imploró, con la esperanza de recibir lo que realmente necesitaba, redención. Mientras hablaban, la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, mientras los murmullos de fe crecían. Algunos se separaban de los fariseos que continuaban su caótica búsqueda de pruebas en donde no había necesidad. Pero dentro de su corazón, la mujer sentía que aquella conversación era un momento decisivo para todos los presentes. Ve, llama a tu marido y ven aquí, le dijo Jesús, y sus palabras cortaron el aire como una espada. La mujer, ya vulnerable, confiesa, no tengo marido. Jesús, conocedor de su historia, le respondió, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan 4, 17-18. El sorprendido asombro la envolvió al darse cuenta de que estaba ante el profeta, el Mesías. Su corazón comenzó a arder con un fuego renovado, el miedo fue reemplazado por un impulso irrefrenable de compartir la revelación que había recibido. Sé que viene el Mesías, cuando él venga, nos declarará todas las cosas, dijo, mientras el resto de su ser vibraba con la esperanza de una respuesta. Yo soy, el que habla contigo, respondió él, revelando su identidad con una sencillez extraordinaria. En ese momento, no solo cambió su vida, sino que también encendió una llama de fe entre los que todavía dudaban. La revelación del verdadero carácter de Dios fluía como un torrente de luz en medio de la oscuridad que era su vida. A medida que la mujer corría hacia su aldea, dejando atrás su temor, la multitud se preguntaba, ¿puede este ser el Mesías? ¿Qué milagro podría acontecer en este momento? La atmósfera se tornó tensa y expectante, pero muchos aún hacían caso omiso de las verdades que se desplegaban ante ellos. En el horizonte, una sombra oscura se acercaba. Era más que la desconfianza de los fariseos, era la encarnación del escepticismo espiritual que había cegado a multitudes. Sin embargo, Jesús, que sabía que la hora de su glorificación se acercaba, miraba al cielo, confiando en el plan divino, la verdad que aún permanecía oculta aguardaba su revelación final. Aquella mujer, ahora ungida por su encuentro, regresaba como testigo del amor que podía romper toda cadena. ¿Acaso no es este el camino de salvación para nosotros? La historia se desenvuelve ante el telón de la providencia divina. El diálogo no había terminado y el sacrificio estaba cada vez más cerca. En la mente de Jesús, una pregunta latía intensamente, ¿entenderán, los corazones duros, el precio que estoy por pagar? La salvación estaba en el aire,
pero el tiempo apremiaba y la encrucijada divina aguardaba. Se acercaba el momento de la verdad, donde todo se cumpliría según la voluntad del Padre. La cruz de la redención seguiría su curso, y el mundo jamás sería el mismo. La revelación final de la gracia estaba a la vista, y los ecos de la respuesta se abrirían como un río de vida eterna, por eso la historia aún no había terminado. Mientras la mujer samaritana corría hacia su aldea, su corazón palpitaba con fervor. La noticia que llevaba era tan poderosa que sentía que cada paso la acercaba a un nuevo amanecer para su pueblo. Las puertas de su vida habían sido desbloqueadas, y el mensaje que irradiaba desde su interior era claro: he encontrado al Mesías. A medida que cruzaba los campos, los residentes comenzaron a notar su llegada. Algunos, al ver su rostro resplandeciente, se preguntaron qué la había transformado de esa manera. ¿Qué ha sucedido?, comenzaron a murmurar. La mujer, llenándose de valor, alzó su voz: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Las palabras de la mujer resonaron en los corazones de muchos. Aunque algunos la miraban con escepticismo, la vida de la mujer hablaba más fuerte que su pasado. Sus ojos brillaban con un gozo que era innegable, su espíritu estaba liberado de las cadenas que durante tanto tiempo lo habían mantenido cautivo. Poco a poco, un grupo comenzó a seguirla, guiados por la curiosidad y la esperanza. Mientras tanto, Jesús permanecía en el pozo, observando a su alrededor mientras la multitud de samaritanos se acercaba. La mies a la verdad es mucha, pensó, recordando sus palabras, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37. ¿Estaba este encuentro en el pozo el inicio de una cosecha que iba más allá de las fronteras judías? Los discípulos que regresaban con alimento no comprendían lo que estaba sucediendo. Al ver a Jesús rodeado de tales personas, sus corazones estaban llenos de incertidumbre. ¿Por qué habla con ellos?, murmuraban entre sí, incapaces de entender que la obra del Salvador no conocía límites. Maestro, le dijeron al acercarse, come, Rabí. Juan 4:31. Pero Jesús, con un brillo de determinación en sus ojos, les contestó: yo tengo una comida que comer, que vosotros no conocéis. Juan 4:32. Intrigados, los discípulos se miraron entre sí, cuestionando: ¿quién le habrá traído de comer? Juan 4:33, y así, Jesús les reveló un profundo misterio: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4:34. Las palabras de Jesús resonaron como un eco de la razón de su venida a la tierra, un recordatorio para ellos de que su misión iba más allá de lo tangente y físico. Finalmente, los samaritanos, acompañados de la mujer, llegaron al pozo. Al verla de nuevo, el temor y la expectación llenaron el aire. Estos son los que estaban perdidos, y he venido a buscarlos, pensaba Jesús, mientras se preparaba para hablarles. La mujer, atenta y expectante, sintió que el instante de su revelación estaba a punto de llegar. Con voz poderosa, Jesús comenzó a compartir la verdad del reino de Dios, hablando del agua viva, del verdadero culto que el Padre busca, y de la salvación que no tenía límites. Mas vendrá la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23, proclamó, encendiendo una llama de esperanza en aquellos corazones. Las verdades del Evangelio florecían en el aire, tocando las almas de hombres y mujeres. El encuentro entre el Mesías y aquellos que eran despreciados y olvidados estaba cambiando el rumbo de la historia. Sin embargo, momentos después, una voz entre la multitud se levantó: ¿cómo saber que realmente eres lo que dices? En ese instante, la oscuridad de la incredulidad hizo una pausa, desafiando la luz que comenzaba a brillar. Jesús, reconocido en la fe de la mujer, se enfrentaría a las sombras del escepticismo con la fuerza de su revelación divina. Yo soy el agua viva, dijo con autoridad. La multitud contenía la respiración, mientras el mundo enfrentaba un giro inesperado. ¿Serían sus corazones lo suficientemente abiertos para abrazar al que les ofrecía vida o se quedarían atrapados en la oscuridad de sus dudas? El plan eterno de salvación se desarrollaba ante ellos,
un momento que marcaría no solo el presente, sino la eternidad misma. Una decisión estaba al borde, y el eco de la fe y el escepticismo se entrelazaban en la atmósfera. El tiempo de salvación para Samaria había llegado, y las sombras aún acechaban, dispuestas a sembrar confusión. Así, la narrativa del amor redentor se adentraba hacia un nuevo clímax, mientras el Maestro esperaba la respuesta de aquellos a quienes había venido a salvar. Mientras Jesús se erguía ante la multitud, sus ojos penetrantes observaban cada rostro, cada expresión, como si pudiera discernir los pensamientos ocultos en sus corazones. La tensión era palpable, un roce entre la esperanza y el temor, entre la fe y la duda. ¿No soy yo el que les ofrece el agua viva? ¿No he venido a sanar a los quebrantados de corazón?, se preguntó, mientras el silencio se hacía más profundo. Su voz resonó con una claridad que traspasaba las barreras culturales y sociales. Si conocierais el don de Dios, y quién es el que os dice, dame de beber, vosotros le pediríais, y él os daría agua viva. Juan 4:10. Su declaración era un desafío, un llamado a reconocer la verdad que se manifestaba ante ellos. Al fondo, la mujer samaritana observaba con una mezcla de admiración y incredulidad. Sus palabras eran ahora el eco de su propia transformación. Mientras veía cómo su pueblo enfrentaba al Mesías, un nuevo fuego ardía en su interior. Este es el hombre que me liberó, pensó, y aquel recuerdo la llenó de valentía. Un murmulloso revuelo comenzó a crecer entre la multitud. Algunos compartían la inquietud del que había cuestionado la autenticidad de Jesús, preguntándose en voz baja, ¿qué pruebas hay de que éste sea el Mesías? El escepticismo, aunque palpable, no había enfriado el ardor de aquellos cuyas almas anhelaban la verdad. La mujer, sintiendo que su momento había llegado, levantó su voz: Él conoce mi historia, mi pasado lleno de oscuridad, y me ha amado a pesar de ello. ¿No es eso la esencia de un Salvador? La multitud se volvió hacia ella, su palabra, cargada de experiencia y fervor, resonó con un poder innegable. Algunos asintieron, mientras que otros aún reticentes, se preguntaban si debían creerle. ¿Acaso no dice las Escrituras que el Cristo vendrá y hará prodigios? Un anciano entre la multitud recordó. Sin embargo, la batalla en sus corazones continuaba, entre la tradición y la revelación. Jesús, dando un paso hacia adelante, dijo: ya que vosotros erais rechazados por muchos, yo vengo a deciros que el Rey de la Gloria se ha acercado a vosotros. Salmo 24:7. Su llamado a la fe no solo involucraba palabras, sino una invitación a experimentar lo que solo él podía ofrecer. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que abraza las dudas y las temores. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se tornaba más electrizante, como si cada alma presente sintiera el peso de lo eterno en su ser. En el aire flotaba la promesa de transformación. Era como si Dios mismo se hubiera acercado a sus corazones buscando establecer un pacto de gracia. Pero en medio de la efusión del Espíritu, la sombra de la incredulidad acechaba con fuerza. Algunos se retiraban, incapaces de soltar sus viejas ataduras, mientras que otros daban un paso hacia adelante, sintiendo el llamado del Maestro. Nada me detendrá, pensó la mujer, sintiendo la poderosa corriente de esperanza fluir a través de ella. El tiempo ha llegado para cambiar la historia. Mientras los samaritanos se acercaban más, la pregunta flotante si se iban a abrir sus corazones ante la revelación de su Salvador. Jesús los miró y, en ese momento de profundo clímax espiritual, se escuchó una voz entre la multitud: si eres realmente el Cristo, danos una señal. El ambiente estalló en expectativa, y el aire se volvió denso con incredulidad y curiosidad. Jesús, aunque él sabía de sus corazones, les ofrecía algo más valioso que una señal: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. La revelación del agua que realmente da vida les fue ofrecida, pero el verdadero desafío estaba justo al borde de la respuesta. Así, el misterio del reino seguía desarrollándose, el eco de la fe aguardaba una respuesta, y el tiempo de cumplimiento de las promesas divinas se hallaba al alcance. La salvación estaba a unos pasos, y el torrente de la gracia de Dios estaba listo para desbordarse entre ellos.
quien daría un paso de fe y abrazaría el regalo que se presentaba. ¿Ante ellos? Las sombras aún acechaban, mientras el amor perfecto de Dios clamaba por su respuesta. El murmullo en la multitud se intensificó. Algunos rostros mostraban el asombro de la revelación, mientras que otros se cerraban en la duda. La mujer samaritana, ahora con una determinación renovada, sintió que cada mirada se centraba en ella. Ella había sido testigo del poder transformador de Jesús, y no estaba dispuesta a dejar que esta oportunidad se desvaneciera. «Oh pueblo de Samaria», exclamó con fervor, su voz resonando en la vasta extensión del desierto. «No permitáis que la incredulidad apague el fuego de la verdad. He encontrado al que mi alma busca, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, quien ha venido a salvarnos». El impacto de sus palabras fue instantáneo, y un silencio reverente se apoderó del grupo. Sin embargo, un hombre con rostro endurecido, que se había mantenido al margen, se burló. ¿Cómo puede un pecador como ella ser portavoz de la verdad? ¿Dónde está el poder en su vida? Jesús escuchó el lamento del escéptico. Con una mirada sincera pero firme, se dirigió a él. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. La multitud sintió la profundidad de su mensaje. Sus palabras iluminaban la oscuridad de sus corazones y revelaban el carácter compasivo de su misión. «Es a los quebrantados que vengo a ofrecer lo que no encontraron en la religión», continuó. «Vengan a mí, los que están sedientos, y beban de esta agua viva que sacia por siempre». Juan 7:38. El amor que emanaba de su ser comenzaba a inundar aquellos corazones heridos, y algunos comenzaron a acercarse, la curiosidad superando la desconfianza. Mientras esto sucedía, la mujer dio un paso adelante, sintiendo el impulso del Espíritu. «Ha cambiado mi vida», replicó. «Él sabe de mis pecados, y sin embargo, me ha amado, me ha perdonado». ¿No es esto el mensaje del Salvador? Algunos empezaron a murmurar entre sí, comunicándose con gestos y miradas. Había algo en el testimonio de la mujer que estaba despertando sentimientos olvidados, una chispa de esperanza que empezaba a combinarse con los cimientos de la fe ancestral. En ese momento, un joven se adelantó, temblando de emoción mientras levantaba la voz: «Si Él realmente ha venido a darnos vida, ¿cómo podemos estar tan ciegos? ¿Qué señal necesitamos más que el aliento de vida que ahora experimentamos? Creeré». La respuesta vibrante recorrió a la multitud como un relámpago. La tensión se convirtió en fervor, algunas personas levantaron las manos al cielo mientras otros se arrodillaban, sintiendo el peso de su propia fragilidad y la abrumadora presencia de su Creador. Pero entre el mar de almas que comenzaban a rendirse, se alzaban también las sombras de la duda. «Si eres el Hijo de Dios», clamó de nuevo el escéptico, sus palabras llenas de desafío: «muéstranos un milagro. Haz que este momento sea extraordinario». Jesús, con una mirada penetrante, respondió con calma: «El único signo que se les dará es el signo de Jonás, porque como Jonás fue 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra». Mateo 12:40. Las palabras resonaron como un eco venidero de lo que ocurriría, revelando un plan divino que aún no comprendían. La multitud quedó en suspenso, preguntándose qué significaría realmente aquel mensaje. La revelación de su muerte y resurrección se cernía en el aire como un manto de misterio. Mientras la semilla de la fe germinaba en algunos corazones, otros se resistían, atrapados entre el deseo de creer y el temor a lo desconocido. El viaje de la salvación apenas comenzaba, la promesa de un nuevo pacto y un futuro lleno de esperanza surgía ante ellos. El sagrado propósito de Dios se tejía en sus almas, un hilo invisible que los llamaba a un encuentro más profundo, un camino hacia la redención. La revelación de la cruz aún estaba por venir, pero el eco del anuncio ya resonaba fuertemente en sus corazones. ¿Acaso estáis dispuestos a ofrecer el dolor del abandono para recibir la vida eterna?, preguntó Jesús, mirando a cada rostro mientras el viento soplaba suavemente. La pregunta flotó en el aire, como una invitación a la entrega total. Este momento trascendental traía consigo la certeza de que solo el que abriera su corazón recibirá el regalo eterno.
La atmósfera vibraba con una expectativa palpable, donde cada alma contaba un relato de anhelos insatisfechos y deseos profundos. El tiempo de luz y sombra estaba por revelarse en su totalidad. La multitud, ahora dividida entre el deseo de rendición y la batalla de la incredulidad, sabía que la historia de sus vidas estaba a punto de cambiar. ¿Quién se atrevería a dar el paso hacia la gracia derramada al mundo? La revelación del amor de Dios aguardaba en la penumbra de la elección. La multitud, aún en medio de la tensión espiritual, comenzó a reorganizarse conforme unas voces se alzaban por encima del murmullo general. Un grupo de hombres, entre ellos algunos fariseos, había llegado de repente, interrumpiendo la escena. Sus miradas eran agudas y críticas, como si esperaran atrapar a Jesús en algún desliz o contradicción. ¿Quién es este que se atreve a proclamar tan altisonantes verdades? Uno de los fariseos preguntó desafiando a la multitud. ¿Acaso no sabemos que de Nazaret no puede salir cosa buena? Juan 1:46. Su tono estaba impregnado de desprecio, y sus palabras buscaban sembrar discordia, pero Jesús, con la calma que lo caracterizaba, respondió con sabiduría: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Su voz tenía un poder que callaba las dudas, y la gente comenzó a darse cuenta de la profundidad de su autoridad. Mientras tanto, la mujer samaritana observaba cómo la luz de la revelación continuaba brillando a su alrededor. Siempre he tenido sed de algo más, meditó en su corazón, recordando su encuentro personal con el Mesías. Él me ha dado valor. ¿Qué más podría hacer por este pueblo, si tan solo lo aceptan? Era un remolino de pensamientos en su pecho, una urgencia incontrolable de compartir su experiencia. En un instante de valentía, se volvió hacia la multitud y gritó: escuchad. No os dejéis llevar por los prejuicios. Aquí hay un hombre que conoce los secretos de mi corazón. He sido transformada en sus manos, y os imploro a que le escuchéis y creáis. Él es el camino a la vida. La multitud se dividió aún más. Algunos comenzaron a murmurar palabras de asentimiento y confirmación, mientras que otros seguían incrédulos, cuestionando el poder de aquel que decía ser el Hijo de Dios. Los fariseos, hambrientos de poder y control, arremetieron contra la mujer y contra Jesús. Si realmente eres quien dices ser, entonces demuestra tu poder de manera clara. ¿Por qué no haces un milagro ante nuestros ojos?, exigieron, desafiantes. Las obras que hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, respondió él con firmeza, su mirada llena de compasión. Pero aún viendo no veréis y oyendo no oiréis. Lucas 8:10. Aquellas palabras caerían como cuchillos en los corazones de quienes se negaban a creer, despertando la desesperación de los fariseos que buscaban su propia verdad. La atmósfera se volvió aún más tensa, el aire estaba cargado de incertidumbre. En ese momento, Jesús, mirando profundamente en los ojos de cada uno, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. A través de su proclamación, se extendía una invitación a la redención, un llamado a aceptar el amor más grande que jamás conocieron. De repente, un temblor recorrió el suelo, y un grupo de hombres con enfermedades y discapacidades empezó a acercarse, tocando sus cuerpos cansados y lastimados. Si realmente traes sanidad, entonces sánanos, y te seguiremos, clamaron, algunos con voces quebradas, otros con un leve hilo de esperanza. A medida que Jesús extendía sus manos hacia ellos, un susurro divino permeaba la atmósfera. Hoy se cumple esta escritura, Lucas 4:21, resonando en cada corazón presente. La fe comenzaba a florecer, sus dudas eran desvanecidas lentamente ante la poderosa presencia de su amor. Sin embargo, el conflicto interno dentro de la multitud era palpable, y mientras unos se acercaban en fe, otros se alejaban, decididos a conservar su incredulidad. La lucha de luz contra oscuridad se desplegaba de manera visible, y en cada rostro brillaba la lucha por el entendimiento espiritual. En ese punto culminante, la mujer samaritana, llena de fe y fervor, sintió que la presencia de Dios se intensificaba. Con lágrimas en los ojos, se acercó a Jesús y le suplicó: Señor, si tú puedes cambiar mi vida, ¿qué no harías por ellos? ¿Por qué parece que miras hacia el profundo abismo de su incredulidad?
Y en respuesta, Jesús la miró con amor y ternura, diciendo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Orad, por tanto, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Lucas 10:2. Aquellas palabras reverberaron en la multitud y sembraron semillas de esperanza, la revelación del poder divino, la necesidad de apertura del corazón y el juramento de fe se entrelazaban en aquella atmósfera cargada de promesas. Pero el verdadero sentido del encuentro aún estaba oculto, una gran verdad que apenas comenzaba a despejarse en el horizonte. Pronto, sucederá lo impensable, susurró el viento entre susurrantes testigos. Algo infinito está por acontecer en este pueblo, un milagro que transformará la historia. Todos estaban cautivos por la espera, sintiendo que el cielo conspiraba para desplegar el plan soberano de Dios, solo quedaba un paso más hacia la revelación que transformarían sus vidas. Mientras la atmósfera seguía cargada de tensión, Jesús se dirigió a la multitud con una calma que desarmaba la incredulidad. Las miradas de los fariseos, llenas de juicio y desdén, se entrecruzaban con las esperanzadas de aquellos que habían escuchado el eco de su voz poderosa. A cada segundo, la fe entre los presentes se entrelazaba en un tapiz de anhelos y esperanzas. ¿Qué veréis hoy que no hayáis visto antes? Jesús preguntó, mirando a la multitud. ¿Qué creeréis de mí, si solo ponéis más peso a vuestra incredulidad? Mateo 13:58. Los murmullos crecieron. La curiosidad y la duda coexistían en un mismo corazón, tensando aún más la red de emociones, pero entonces, como un destello en medio de la penumbra, un grito resonó por encima del bullicio. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era un ciego, cuyas manos extendidas ofrecían un simbolismo de su anhelo por la luz y la sanación. La multitud se volvió hacia él, algunos intentaron desanimarlo, diciendo que guardara silencio, pero a él no le importó. Clama al Señor, gritó la mujer samaritana, sintiendo el fervor del Espíritu fluir en ella. Él puede cambiar tu vida como cambió la mía. No te detengas. A medida que el ciego clamaba, Jesús se detuvo. En aquel instante, sus ojos se encontraron. La compasión brotó como un manantial. ¿Qué quieres que te haga? Preguntó con voz suave y penetrante, Marcos 10:51. La respuesta no tardó en llegar, Señor, que recobre la vista, y así, Jesús con una simplicidad sublime, respondió, ve, tu fe te ha salvado, Lucas 18:42. Al instante, el hombre empezó a ver, la luz del día bañó su ser, y el júbilo estalló en la multitud. Milagro. Milagro, resonó en cada rincón, sin embargo, mientras los corazones se regocijaban, los fariseos se acoplaron, incrédulos y furiosos. Este acto solo fomentará el desorden. No tiene autoridad sobre nosotros, decían entre murmullos apagados. Al ver la fe del ciego, su desafío aumentó, y comenzaron a conspirar en sus corazones. Y aunque el milagro ha sucedido, ¿acaso entonces creen? Jesús manifestó con autoridad. Si no podéis ver la luz en lo evidente, ¿cómo podréis discernir la verdad de lo que está por venir? Mateo 16:3. Sus palabras cortaban como espadas, desnudando la hipocresía en el corazón de los fariseos y revelando la profunda necesidad de redención en el pueblo. La mujer samaritana observaba, sintiendo como una carga espiritual se liberaba. Su corazón latía con fuerza al comprender que la fe tenaz podría retar a las estructuras arraigadas del cumplimiento legal, al revelarse como la única vía a la verdadera sanidad. Dame palabras, Señor, para hablar por aquellos que no creen, susurró ella en su interior, cuando el propósito de Dios empezó a hacerse evidente. Calentándose su alma por la urgencia, miró al ciego. Sé testigo, hermano, no solo de tu milagro, sino del amor que hace posible lo que parece imposible. Poco a poco, la multitud empezó a reunirse en torno a ellos, la fe empezaba a resurgir. Cada palabra de Jesús, cada acto de compasión, tejían una esperanza inimaginable. La historia de redención no solo giraba en torno al ciego y la mujer, sino a todo un pueblo que aún no había vislumbrado el alcance del amor del Padre. Lo que ellos no saben, pensó la mujer profundamente con fe,
es que esta no es más que una pequeña parte de lo que Dios tiene reservado. Ha llegado el tiempo de las promesas. Y mientras las sombras atenuaban el día, una respuesta celestial reverberó en el aire. Pronto, el Mesías revelará su gloria de una manera asombrosa, un acto que cambiará todo y será la danza de la salvación. Así, mientras la multitud suspiraba, el plan sobrenatural de Dios comenzaba a desenredarse en medio de ellos, un misterio lleno de poder y gracia, que solo estaba destinado a aquellos que creyeran a pesar de las dudas. Mientras la multitud se agolpaba, la atmósfera era una mezcla de fervor y tensión. El eco de los milagros recientes aún resonaba en los corazones de los presentes, pero la incredulidad seguía acechando. La mujer samaritana, ahora óptima embajadora del mensaje de Jesús, sintió que su corazón latía con un propósito renovado. Sabía que este momento era crucial, era el punto de quiebre para su pueblo. Él es el Salvador, proclamó, su voz resonando con la pasión de quien ha sido transformada. He sido cambiada por su amor, venid a conocerlo y a experimentar la misma gracia que me ha liberado. Su ferviente llamado comenzó a calar hondo en los corazones de quienes la rodeaban, entre la multitud, un murmullo de curiosidad e interés crecía. Algunos recordaron cómo Jesús había sanado al ciego, y la fe comenzaba a florecer a partir de ese testimonio poderoso. Sin embargo, el grupo de fariseos no se dejó impresionar ni por sus palabras ni por la transformación que se estaba gestando. Con mirada desdeñosa, continuaron cuestionando la autoridad de Jesús, desafiando la fe de la multitud. ¿Qué signos mostrará para validar sus afirmaciones?, exigieron, su escepticismo alimentando la atmósfera de división, pero Jesús, en medio de la turbación, proyectó calma y autoridad. Con firmeza, respondió a todos, no he venido a buscar lo que es justo a los ojos de los hombres, sino a rescatar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Sus palabras cortaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aquellos que estaban dispuestos a aceptar la verdad sintieron un tirón en sus corazones, más de un alma fue tocada por el palpitar de la esperanza, y uno tras otro, comenzaron a acercarse a Jesús. Señor, clamó un hombre desde el fondo. Si eres el Cristo, solo dilo y creeré. Mi corazón anhela la verdad. La multitud, por primera vez, empezaba a unirse en un clamor colectivo, y la desconfianza comenzaba a desvanecerse. No temáis, exclamó la mujer, alentando a sus vecinos. Él viene a sanarnos, a darnos vida. La luz ha llegado. Su voz llena de fe arrastraba las corazas de incredulidad. No muy lejos, algunos ancianos, recordando las promesas de los profetas, se preguntaban entre sí si este realmente era el cumplimiento de lo que habían esperado durante generaciones. Mientras tanto, Jesús fijó su mirada amorosa en aquellos rostros ansiosos. Este es el tiempo de la redención, proclamó. El reino de Dios está aquí, y todos son invitados. La multitud sintió el peso de sus palabras, sintiendo como si las promesas de Dios se hubieran movido de la antigüedad a ese mismo instante. Justo entonces, un susurro se levantó entre ellos, si realmente eres el Hijo de Dios. La mujer, sintiendo la urgencia del momento, dijo con firmeza, no dejemos que el temor nos frene. Su amor es más grande que nuestras dudas. Creed en el Evangelio, instó Jesús, y experimentaréis el poder de Dios en vuestras vidas. Con cada palabra, la fe comenzaba a llenar los corazones como el agua viviente, saciando la sed más profunda del alma. Finalmente, un clamor de fe se erigió en la multitud. Creemos en ti, Maestro, exclamó un joven, dando el primer paso hacia adelante. Muéstranos tu gloria, y no nos dejaremos llevar por la duda. La multitud estalló en gestos de afirmación y los corazones resonaban en armonía. Los fariseos, al ver el aumento del fervor y la creciente fe entre la multitud, se tornaron inquietos. Con sutiles miradas y susurros, intentaron sembrar la semilla del desánimo, pero las palabras de Jesús les respondieron de inmediato. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. En ese instante de revelación, la multitud sintió que la distancia que los separaba de su Salvador se desvanecía.
Las sombras de la duda fueron disipadas ante la luz de Cristo, y el aire vibraba con un nuevo sentido de esperanza y promesas cumplidas. La mujer samaritana, tocando con sus propias manos el latido de la salvación que estaba floreciendo a su alrededor, levantó su voz una vez más. Si yo, la más despreciada, he sido amada y aceptada, cuanto más vosotros que anheláis ser libres. Venid y bebed de esta agua viva. Las palabras atravesaron el corazón de la multitud, quienes decidieron dejar atrás sus dudas. Yo creo. Gritó el joven nuevamente, seguido por otros que se unían a su declaración. Al escuchar esta proclamación, un espíritu de fe invadió el espacio, y ya no eran solo palabras vacías, sino gritos de gratitud. En ese brillante momento, el poder de la presencia de Dios se manifestó como un torrente de redención. Uno por uno, aquellos que habían sido considerados ínfimos comenzaron a acercarse al Maestro. Cada paso que daban era un paso hacia la vida eterna, un paso hacia la salvación. La cruz y los sufrimientos que Jesús enfrentaría pronto se perfilaban como la culminación de ese inmenso amor que ahora iluminaba los corazones de la multitud. Así, el ciclo de fe se cerró en un momento de confianza colectiva e individual. Una conexión sobrenatural era evidente, como si el cielo se uniera en celebración. Las voces comenzaron a elevarse en alegría. Alabado sea el Hijo de Dios. Él ha traído vida donde había muerte. La multitud sintió el calor de la gloria de Dios. Así, la historia de aquel encuentro en el pozo de Jacob marcó un nuevo comienzo. Este pueblo, que había vivido en la opresión del pecado y la oscuridad, ahora danzaba en luz y esperanza con un solo propósito: compartir el mensaje del amor que transforma. La mujer samaritana, llena de gratitud y gozo, fue elevada entre ellos como testimonio viviente de lo que un encuentro con el Salvador puede lograr. El tiempo se detuvo en ese instante de fe mutua, y aunque la cruz aún esperaba al Maestro, aquí, en la ladera de un pozo, nació un nuevo pueblo, un nuevo amanecer, donde la verdad de Dios reinaba y la salvación se había esparcido como un manantial en el desierto. Desde ese día, las historias de cada vida cambiada se entrelazaron en un relato interminable que llegaría a oídos lejanos. El eco de la fe resonaría a través de generaciones, llevando el legado del amor divino que había comenzado en aquel pequeño rincón del mundo, en la conversación a la orilla del pozo. Así, el viaje de salvación dio su primer gran paso en la historia de la humanidad. Nacía una esperanza renovada, y la obra de redención estaba en el horizonte, esperando a ser revelada en toda su plenitud. La luz del mundo seguía su camino, y todos, desde aquel día, sabrían que el amor de Dios nunca deja de buscar. Este es tu momento, querido amigo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora, alimenta el algoritmo y comparte este mensaje de esperanza con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo por este trabajo que lleva luz y verdad al mundo. Tu voz cuenta, y juntos seremos un eco del amor de Dios.